Viva Cristo Rey. De nuevo con ustedes, mis queridos radio televidentes del mundo entero. Muy buenos días para todo el mundo, pero muy regulares días para Colombia. Aquí tenemos una imagen de lo que realmente hoy se está presentando desde las 3 de la mañana en el municipio de Soacha, ahí en San Mateo. Pues los queridos amigos de la delincuencia han destrozado este Transmilenio. Realmente es desastroso lo que está sucediendo en este país, Colombia, donde el gobierno todavía no ha dado luz verde, no ha dado respuestas positivas. Y ahí tenemos las consecuencias de nuestra revolución colombiana. Prácticamente eso se llama revolución, atropellos contra la humanidad civil y también contra el Estado y contra las autoridades públicas, lo que se llama la policía y demás, en la cual han sido arremetidos muchas personas, heridos, muertos y demás. Bien, mis queridos hermanos, esta noticia fue esta mañana a las 3 de la mañana aquí transmitiendo para Cristo Rey Radio TV. Madrugamos a realizar esta noticia, a tomar estas fotos, pues realmente nos impacta mucho. Y bien, qué tristeza, mis queridos radiotelevidentes del mundo entero. También le queremos dar un saludo de bienvenida en este mes de madres a todas las madres del mundo. Muy especialmente a nuestras mamitas, los que las tenemos vivas. Aquí vamos a ver si logramos colocar una imagen que la doctora Jacqueline Prieto nos ha solicitado. Vamos a ver si en el transcurso del programa podemos realizarlo. Y bien, mis queridos radiotelevidentes del mundo entero, es triste lo que sucede en este país, pero precisamente en este programa hoy tenemos también que decirle a todas las madres un feliz y bendecido día. Doctora Jacqueline Prieto tiene la palabra para que usted continúe en este su programa de reflexiones del ser en el hacer. Y un abrazo a su querida y respetada señora Gladys. El Señor le bendiga y este es su programa, doctora Jacqueline. Adelante. Gracias. Muy buenos días para todos los que están hoy conectados a nuestro programa Reflexiones del Ser en el Hacer en Cristo Rey Radio TV, Ontario, California. Como dice el padre, un poquito acongojada, no solamente por lo que se está dando en Soacha, sino lo que se está dando a nivel nacional. Un poquito preocupante. De pronto algunas personas no conocen toda la dinámica de lo que pasa en mi querido país, Colombia, pero es una situación que lo que está pasando en las redes y demás, algunas personas se atreven a decir que es exageración. Solo quienes viven realmente la situación o la experiencia, las muertes, los desmanes y demás, son quienes pueden dar razón, y en este caso nuestro querido padre evidenciando una noticia que salió temprano, pero que el padre dice ya la hora y demás de lo que está pasando en nuestro querido Soacha. Yo les estoy acompañando hoy desde mi querida Bogotá, Colombia también, y pues sin antes decirles a través de esta imagen que presento como cierre de nuestro mes de mayo, sé también que es un mes que, dado el capitalismo a ultranza que tenemos, pues hay celebraciones por todo, y dentro de ellas, pues bendecido el Día de las Madres, dado que algunos familiares, hijos y demás, solo celebran a las mamás el día que el comercio les dice porque les llegan con algo. Y en esta situación, pues de pandemia, de escasez económica y demás, pues ahí les comparto ese ramo de flores, que cada una de esas flores sea como el motivo de que sigan inspiradas en esa responsabilidad tan grande de ser mamás. Mamás es para toda la vida. Entonces, bendecidos todos aquellos quienes tenemos
ese privilegio de ser mamás y quienes están a punto de ser también, porque la ley dice que hasta que no nazcan los niños no se puede contar, pero las mamás duramos casi 9 meses, algunos más, algunos menos, pero está estipulado entre los 9 meses de gestación. Igual ya se es mamá para esas primíparas que están esperando que todo salga bien. Entonces, bienvenidos, mil gracias nuevamente a todos los que han dedicado un poquito de su tiempo y de su espacio para estas reflexiones del ser en el hacer. Sí, mi querida doctora Jacqueline Prieto y mis queridos radio televidentes del mundo entero. Me preocupo yo, este humilde servidor, Tito Aranda, me preocupo con esta noticia que también se visualiza a nivel mundial de las tales mamás perrunas, de las madres que no desean tener hijos por diferentes problemas, por diferentes índoles, y prefieren tener una mascota, un perrito, donde les dan médico, donde les dan hasta servicio funerario, donde les dan, mejor dicho, todo, tetero, biberón, pañales. Es un niño en pasta con la cuestión de ser la mascota. No tengo nada contra las mascotas porque tengo una mascotica muy bien educadita, pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Cuánto niño abandonado en la calle y en los hospitales y en las diferentes partes del mundo pidiendo una madre sustituta? Y muchas de ellas prefieren tener una mascotica y darles todo, porque esa mascota no les causan tantos problemas como nosotros les causamos a nuestra madre. Bendecida a todas las madres del mundo. Y bueno, esa es mi punto de vista. No sé usted, doctora, qué querrá pues aportar. Mira, padre, aprovecho, igual estamos hablando de un tema de reflexiones del ser en el hacer. Y algo que usted acaba de comentar, padre, es ese miedo de tener hijos, y es bien simbólico lo que usted acaba de decir, pero ¿cómo domesticamos a estos animales? No importa cuál, porque ya primero eran gatos, perros, luego se volvió un virus, ahora no solamente del COVID, sino de gatos. Y hay personas que tienen más de un gato, pero lo curioso es que en las redes también pues se logra ver cómo humanizan a los animales. Y desde mi perfil como psicóloga social, sí quisiera dar un aporte ahí. Y las reflexiones van encaminadas a respetemos. Si respetamos al otro, respetemos a las mascotas. No las humanicemos, respetemos esa condición que tiene cada una de ellas. A mí me preocupa lo que el padre acaba de decir. Bueno, lo de las sepelios y demás, pues cada uno es libre de invertir sus pesos o su dinero como quiera, pero una de las situaciones que sí me parece delicada es ver gatos con zapatos o animales, perros con zapatos. Entonces, lógico, estamos en una sociedad del capitalismo y así esté el COVID haciéndonos reflexionar sobre esta situación. No quiero, como dice el padre, pues que lo tomen a mal, pero estamos hablando de reflexiones del ser en el hacer. ¿Qué hace que usted no tenga hijos? Pues miedo a su responsabilidad. Pero es más fácil tener animales, porque a los animales los domestico. Cuando hablamos del libro del Principito, cuando llega el zorro que ahí está detrás mío preciso, que les contaba que me lo regalaron una estudiante, en uno de los capítulos él le dice, domestícame, domestícame, y el Principito le dice, ¿qué es domesticar? Y él da toda una trama para decirle a qué horas debe llegar, qué debe hacer, cómo debe hacer, y con base en eso es que viene ese proceso de domesticación. Algo de pronto que los humanos no hemos podido comprender es que somos sociales por naturaleza y que las muertes y las crisis y los asesinatos y todo lo que se está viviendo no solamente en mi país, Colombia, sino en los países que están en este momento en conflictos, sea de una
lado o del otro, depende de la situación, no es lo importante, sino de cómo se acaba al otro como contrincante, como enemigo. Y si uno hace un atraso, revisa la historia nos invita a reconocernos como humanos. Claro, no quiere decir que cada civilización haya tenido sus grandes jerarcas que quieren dominar a los humanos. Y de pronto una de las que me ha llamado mucho la atención en el momento de la humanización, sí es la Grecia antigua. Dentro de ese proceso que formaban escuelas y cada escuela tenía su pensamiento y se respetaba ese pensamiento. En esa época, pues igual eran más para los, como siempre, los que tienen dinero tienen más acceso a todo lo que necesite y consideran que tienen el poder sobre los otros. Todavía no se ha podido llegar a una generación donde, o una civilización, más bien porque no es de generaciones, sino una civilización que respete al otro como persona y diga, oiga, venga, de verdad, hagámoslo de esta manera, eso que llaman tan coloquialmente democracia. Cada país vive su situación y su, ahí sí, situación política, valga la redundancia, y económica, de acuerdo a esos principios y demás. Y pues sin antes invitar a la lectura también de la historia, que cuando comentan los sabios filósofos de que el que no conoce la historia tiende a repetirla, entonces cometemos ese error de ser ligeros en nuestras apreciaciones y es lo que a veces daña también las relaciones. Entonces, con ese orden, cada uno debería revisar es eso. ¿Qué tanto? ¿Por qué quiere humanizar? Sí sería una buena pregunta, padre. Que la gente dijera o se preguntara por qué quiere humanizar a un animal. No es que se ve bonito con ropa, pues es que la ropa es para los humanos, la Sí, historia nos lo ha doctora, mostrado. usted tiene toda la razón y perdóname que le interrumpa, doctora, porque de lo contrario, ahí me quedo con la palabra en la boca. Usted habla muy lindo, doctora, tiene sabias cosas que decirnos y perdóneme una vez más por No, interrumpirle, tranquilo, padre, pero bienvenido. respetando la ideología, las culturas de muchos países donde ya realmente no saben qué hacer con el dinero. Ahí estamos idealizando, humanizando los muñecos para darle vida a esos muñecos. Raquel pasea su muñeca Celia, su favorita, le da vida en un carrito, los alimenta y el mundo entero está haciendo unos muñecos tan perfectos como el que están observando ahí. No es un bebé, son muñecos que los humanizan y tantos niños, respeto, no estoy en contra de esas culturas. Lo que surgió como una ficción para Lin Yoyen acabó convirtiéndose en profesión que compagina con su trabajo en una empresa de logística. Entonces, repito, no tengo nada que ver contra esas culturas, las respeto, las respetamos, las valoramos, pero como es este programa de reflexiones del ser en el hacer, realmente ¿cómo es que se dice cuando uno está respetando esas culturas, pero no las comparto? Hay tantos niños, tantas personas, tantos niños desesperadamente necesitados de una madre. Y la humanidad le da miedo tener un bebé, le da miedo adquirirlo. No lo tenga. Hay que crecer con esa ayuda. Si realmente somos seres humanos, ¿por qué no adoptamos a un niño y lo educamos para la sociedad? Es difícil hacerlo. Respeto todas estas culturas. Ahí están observando estos bebés, muñecos, donde se les entregan totalmente la vida en ese ser, en ese muñeco, humanizándolo. Pero repito, como estamos en un programa de reflexiones del ser en el hacer, yo creo que vale la pena tomar en cuenta esta reflexión, doctora. Claro, y mira
que me atrevo a hacer la apreciación es porque, como les decía a todos mis oyentes, soy psicóloga social y vengo con una asignatura que se llama Humanidades y Comunicación Oral y Escrita en la institución educativa de educación superior donde formo parte. Y una de las cosas que estoy haciendo mi maestría es sobre las humanidades, porque son importantes las humanidades. Y me he podido encontrar con cualquier cantidad. Mira, por ejemplo, lo que nos están mostrando allí. Entonces, sí, puede verse. Mira el de rojo, por ejemplo, el que está con blanco, para quienes están en este momento conectados a FaceLive, que ahí alcanzan a ver el perro blanco con zapatos. Es como si a usted le quitaran, es que es algo bien curioso. Puede sonar contradictorio, pero no lo es, oyentes. Estemos atentos. Si estamos hablando de reflexiones del ser y en el hacer, como dice el padre, se supone que lo que vamos a mirar es el ser animal o el ser humano. Entonces, miremoslo desde nosotros, como seres humanos. Algo que de pronto pues ahí sí cambiar el mundo es un poquito difícil, pero al menos a quienes logren escuchar este programa, les invitamos nuevamente a sus reflexiones. Reflexionemos como seres humanos en una sociedad de humanos que necesitan humanos, y por eso me gusta la comunicación oral y escrita además, porque es a través del lenguaje, no solamente hablado, sino el verbal, no verbal y gestual, porque ahí entran, aunque dicen y el no verbal es de gestos, no necesariamente. Pero en este orden de ideas, habría, y ahí sí es donde lo que les comentaba gracias a lo que estoy trabajando en la maestría de reflexionando desde las humanidades, para colmo lo titulé igual, como humanos, reflexionando desde las humanidades, para poder sistematizar una experiencia de la institución donde trabajo, para poder comprender qué es lo que nos hace humanos. Y ahí sí está la invitación. ¿Qué es lo humano? Y tenía una versión de hace algunos años, pero ahora cuando dicen tome investigaciones que no pasen de 5 años. Y desde el 2015 a la fecha se mantiene lo que leía en un momento. ¿Qué es lo humano? ¿Qué nos hizo humanos? Y mire, oyentes, que es algo bien curioso, que en este momento de reflexiones, cuando empezamos a hablar de qué es lo que le está pasando a Colombia, por qué hace así, por qué pasa así, por qué la gente se está volviendo loca. Yo le digo, no usan el término locura, ese término salió en un momento donde la psicología empezó a trabajar de pronto el comportamiento humano y solo se le colocaba ese nombre a aquello que no entrara en lo que yo no podía comprender o entender. Y ya pues la sociedad ha avanzado, y qué rico poder decir qué nos está pasando, no para descalificar al otro. Quiero hacerles una reflexión desde ese humano, porque estuve también, como les comentaba, soy experta en educación sexual y construcción de ciudadanía, y pues he sido preparada también por la Secretaría de Educación del Ministerio Nacional de mi país, Colombia. Y cuando se habla de sexualidad, antes era un tema de tabú porque estaba muy relacionado, era solo a copulación o relación íntima o como la quieran llamar, cuerpo a cuerpo. Pero cuando se habla de verdad, educación sexual y construcción de ciudadanía, es cómo me relaciono con el otro, cómo soy con el otro, qué es lo que yo debo encontrar en mi proyecto de vida para poder ser hombre o mujer o cualquier diversidad. ¿Y dónde viene el comentario a propósito de la humanización de los animales? Que hace poquito escuchaba a unos hablando del tema de sexualidad en una emisora radial, y casi que hago como Condorito. No sé si ustedes en esos países conocen a Condorito, creo que sí, porque es nivel, que hace ¡plop! Cuando dicen, no le digan hijo ni hija, díganle hije. Y yo dije, hije, y preciso yo estaba pensando, hije, ¿cómo así? Porque no es ni hombre ni mujer, toca esperar que llegue a una edad y elija qué sexo elegir. Y yo, virgen, perdónenme con todo el respeto, como profesional del comportamiento y como psicóloga social,
Mire, ahí para quienes, aquellos que están mirando a Condorito, es una de las que me parece aún, que queda uno como sorprendido y dice uno que, ¡plop! Queda a veces como tan normal, pero que no es normal algo dentro de lo que nos quieren hacer creer la normalidad. Pero retomando lo que estábamos hablando, mis queridos oyentes y quienes siguen este programa de reflexiones del ser en el hacer, aquí vuelve otra vez a tomarse el tema padre del que estamos intentando reflexionar sobre la importancia de ser papá o ser mamá, de por qué la autoridad, por qué la disciplina, porque los niños ya está comprobado, y ahí sí desde la psicología, donde ellos solo responden a lo que ven. Entonces, si usted no tiene claro esos principios, esos valores, eso que se llama ético, o que lo conocemos con la moral también, porque yo diferencio la moral como lo que es justo y no es justo, y lo ético con lo correcto. Entonces a veces dicen, pero es lo mismo. Y le digo, no, ¿es justo que se esté matando la gente? Entonces ahí me iría con lo ético. No, más bien busquemos esos espacios o acercamientos que nos permitan usar la palabra, el lenguaje, un lenguaje de aceptación al otro. Entonces, siento que aquí es importante, y lo que venía hablando en un momento con lo de los, ahí sí, primates, o con la prehistoria conocida por más de una persona, allí fue donde los humanos empezamos a socializar, porque el trabajar solo, el cazar solo, el comer solo, era más difícil. Entonces, ¿dónde consideramos que los seres, y ahí, como psicóloga social, vengo formada por Ignacio Martín Baró, que habla muy bonito de la psicología social, pero igual él lo toma, miren, 1990 y algo, que es donde está pasando lo mismo en mi país como en esa época. Acción y ideología, para quienes de pronto lo pueden bajar luego por internet, este libro es súper interesante porque se llama Acción e Ideología, Psicología Social desde Centroamérica. Y aquí muestra lo mismo que se está viviendo en nuestra Latinoamérica, o más aún en mi país Colombia, cómo matan, cómo descuartizan, cómo todo lo que se supone está pasando. Y él hace aquí nos muestra a través del libro cómo los humanos podemos humanizarnos. Y él ahí es donde comenta nuevamente lo de social. Somos sociales por naturaleza, y como somos sociales por naturaleza, pues debemos mirar y reflexionar qué está pasando. Sé que de pronto pueden estar muy acongojados nuestros oyentes, pero no quiero dejar pasar por alto algo. Debemos no tomar una posición así tan a la ligera, sino pensemos, analicemos, pero antes de analizar, leamos, analicemos qué es lo que yo voy a compartir en las redes, qué es lo que voy a decir, porque a veces, por estar pendiente de repetir o multiplicar todo lo que sale en las redes, también nos pasa lo de algunos noticieros. Ustedes ya se han dado cuenta que a nivel internacional se habla de una cosa de Colombia, y aquí se está viviendo realmente otra. Y cuando ya para restarle como valor a lo que se está diciendo, entonces dicen que no, ya no es nada creíble, que hay, quién sabe si está montado o no esa presentación. Entonces, lo que quiero hacer de énfasis es que si somos sociales por naturaleza, y fue en la prehistoria donde el ser lo identificó, lo reconoció, y de ahí para acá vienen todas las filosofías, pues ahí sí, paleontólogos, antropólogos, biólogos y cualquier cantidad de profesionales que están haciendo énfasis sobre el comportamiento humano. Ahora entra la neuropedagogía, la neurociencia, para mirar realmente qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros cerebros o cabezas. No, más en las neuronas, porque la cabeza es una y así sucesivamente. Entonces, dentro de nuestras neuronas, ¿qué pensamientos estamos generando para que ellas se conecten y pueda ser ese humano que cada uno de nosotros es? Entonces, si es así, seamos cuidadosos de hacer comentarios o algo que no tengamos todavía conciencia de qué es. Entonces, ahí sí me atrevo a hacer los comentarios desde mi formación y desde mis lecturas, y en los foros y seminarios y congresos que se están haciendo frente a ese desarrollo humano,
y que es lo que me está motivando con el trabajo de grado que tengo en este momento, para poder decirle a los humanos, ¿usted sabe qué es ser humano? ¿Qué clase de humano es? ¿Cómo fue formado? ¿Qué considera de la norma o de la autoridad como tal? Pero primero en usted para poderla ejercer fuera de usted. Si nosotros analizamos, casi todos los países han sido influenciados de una u otra manera por la palabra autoridad, por ese poder que tiene el que quiere siempre pues dirigir o poseer un estado, un país, o como lo quieran llamar, a nivel nacional e internacional, como lo estamos haciendo a través de esta emisora, canal de Cristo Rey Radio TV. Entonces, cuando empezamos a hacer el análisis de qué es ser humano, y cómo los humanos empezaron, pues cómo les parece así, sin estar en clase de historia y demás, pero viene dado desde la humanización. Esos humanos que empezaron a trasegar por los planetas, por los países. Dime, padre. Sí, doctora Jacqueline, yo quiero también aportar una cosita aquí. Usted acaba de decir una frase muy importante. La comunicación. La comunicación hoy día en nuestro país, Colombia, está manipulada. No podemos ser nosotros como ser. Somos manipulados. Y yo personalmente también tengo un aporte, aunque usted dice que no debemos llamar a la humanidad loca. Yo personalmente pregunto, ¿somos coherentes actualmente con nuestro comportamiento actual? Pero es buena pregunta esa, padre. Ahí no habla de locura. Yo podría decir que la humanidad realmente está desquiciada, está loca. No estamos actuando como debiéramos actuar. ¿Cómo es posible tomar a un ser humano semejante a mí, descuartizarlo, matarlo por X o Y motivo, cuando podemos perfectamente llegar al diálogo? ¿Eso es coherencia, doctora? Pues mira que padre acaba... Y en la vida civil y en la parte política y en la parte policial, ¿por qué no dialogamos? ¿Por qué no somos personas sensatas, coherentes y no herirnos, no maltratarnos, no matarnos, no arremeter contra los bienes ajenos? ¿Por qué no nos ponemos en los zapatos de los demás, doctora? Pues mira, padre, que usted acaba de hacer una de mis invitaciones a nivel, estoy formando parte también de una tertulia virtual, los invito los sábados a las 7:30, usted la puede buscar por FaceLive, así se llama también, tertulia académica virtual, y ahí se está trabajando unos temas súper interesantes que tienen que ver con lo que estamos hablando. Pero yo iría más a la comunicación. Entonces, por ejemplo, lo que decíamos antes, las personas repiten lo que oyen. Ay, sí, que como hay que respetar la sexualidad, entonces que no le digamos a nuestros hijos hijo ni hija, sino hije. ¿Dónde está eso? Entonces, claro, luego la Real Academia, con todo el respeto, ella hace lo que se vuelve popular, por eso ha aceptado frases que son súper grotescas. Y alguien decía, no, es que en la Real Academia fue hecha o escrita por hombres dictadores y no sé qué. Yo, venga, todo tiene en la historia una razón de ser. Entonces, ¿por qué se habla de la etimología? Porque viene ahí sí Grecia, de Grecia y latín, del griego o del latín, perdón, pero viene desde esa época. Entonces, cuando se habla de etimológicamente, significa que si es del griego una cosa, si es del latín otra. Pero él se fue adaptando en la comunicación, el lenguaje fue de acuerdo a las culturas. Entonces, por eso no podemos hablar o generalizar de lo que se diga en Colombia o en México o en Estados Unidos o en cualquiera de los países que nos están escuchando. Gracias por hacérnoslo saber en los chats de Face, pero es la comunicación, el lenguaje. A usted le dijeron que debía decir esto, pero si usted va y la familia, todo Colombia habla de una cosa, no podemos decir que todo Colombia, porque hay un autor muy querido que ya se fue, Orlando Falsborda, que fue un investigador de la costa atlántica de mi país, y él hablaba sobre la investigación, acción participativa. Entonces, ¿qué es lo que nos falta en algunos países? Porque sé que hay otros países que hasta es gratuita la educación, es invertir en educación. Doctora, ¿puede por favor repetir el nombre del caballero que ya se fue?
Orlando Falsborda. Él es un investigador donde hablaba, Orlando Falsborda, que es lo que el padre estaba diciendo. De una u otra manera, nosotros somos multipluriculturales. Y en Bogotá, Colombia, dicen que llega gente de todos los lugares de mi país y de fuera del país también. Entonces yo decía, no, tuve el privilegio de estar acompañándolo en varios seminarios y además me dedicó un libro cuando empezamos a trabajar sobre investigación. Yo estaba saliendo de mi pregrado de psicología social cuando preciso el hijo estaba haciendo su carrera en la Nacional y cada vez que oía algo sobre él me decía, yo les digo con todo respeto a los que me inspiran, mi sensei. Entonces el hijo me dijo, mami, su sensei se va a presentar en la Facultad de Psicología. Yo le dije, ¿de psicología y eso? Pues estaba en esa época trabajando en Soacha, cuando salgo corriendo era en la noche, y me fui a oírlo y les comparto, mis queridos estudiantes, porque pues mi aporte desde lo crítico social y por qué mis reflexiones, porque a la edad que él tenía, se dirigió a los psicólogos y nos dijo, así textual, porque estuve ahí en varios de sus encuentros, que él era sociólogo y que venía trabajándose sobre el comportamiento humano colombiano y que habían varios autores que estaban hablando sobre ese tema, pero que él nos hacía la invitación a los psicólogos para que por favor no generalizáramos en las investigaciones, porque cuando se habla de investigación, acción participativa, pues yo sé que de pronto algunos oyentes no logran comprender, pero por eso intento como pedagoga hacer como con ejemplos para poderlos llevar a esa idea. Entonces, como es investigación, es ir a mirar cómo son los colombianos. Y si usted viene, por ejemplo, a mí una cosa de las que me llamó la atención, y creo que los oyentes también, a los que nos siguen, cuando dijeron que Colombia es uno de los países más felices, y yo decía, ¿irían a Ciudad Bolívar? ¿Irían a Cazuca? ¿Irían a los lugares donde no hay agua, donde no hay luz, donde de todas maneras están viviendo de los aportes o de las ayudas de las ONGs? Si ellos van a hacer esa entrevista o esas encuestas allá, pues no creo que hubiera salido, pero si van a Nariño, de pronto a Barranquilla, que ya la conocí, es muy bonita, y todo lo que se sigue con con nuestros departamentos, entonces ahí fue donde retomé lo que dice mi querido Falsborda. Dice, cada país tiene su cultura y cada cultura tiene sus diversidades. Entonces, por eso él mencionaba multipluricultural. Yo no puedo decir que en Bogotá seamos todos rolos, no, porque no es que llegan aquí, pero también en cada departamento hay de todas las ciudades, porque así es gracias a los humanos y a las poblaciones y a las civilizaciones es que podemos estar moviéndonos. Doctora Jacqueline, dime. Doctora Jacqueline, yo pienso que no hay necesidad de yo tener todas las comodidades para ser feliz, porque hay muchas personas que tienen mucha riqueza y son infelices. Y hay personas como usted, las que acabó de nombrar en Ciudad Bolívar, en otras partes de Colombia. En Chocó, porque por ejemplo yo cuando fui a Chocó a trabajar como docente, tienen medicamentos, donde no tienen ayuda del gobierno y sin embargo viven en una felicidad espiritual inmensa. Tómanse un poquito de agua de panela, una papelón con agua hervida, cruda, un poquitico de arroz y viven tranquilos, enfermos y tranquilos. Doctora, aprovecho por favor para darle las gracias a Karina Zacatlán Yepes, a Ofelia Ruiz, a Armida Valdés, a Nahuatl Flores, a Azucena Cortés, México, Francisco Javier Jiménez, Múrera, a Marilú Belmont, a Rosy Cortés, a Azucena Cortés, a Marilú Belmont y a tantas otras personas que nos están viendo. Yo les invito a ellas a que participen, no solamente que nos vean, sino que si tienen alguna cosa que decir, opinar como la humanización, aportar como la humanización de las mascotas sin tener nada contra ellas, porque los quiero mucho. A cada cosa en su puesto.
Pero Repito, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Humanizando los muñecos, humanizando tantas cosas, dándole vida, dándole vida. sí, pero ahí sí. El matrimonio unipersonal existe. No, porque se necesita, es que mira, hasta mostraron a alguien casándose con un celular, padre. Yo decía, no Fíjese puedo, que eso. la sociedad esté tan Y ahí, delicadamente. doctora, y ahí es donde yo voy y refuto muchos conceptos respetando todas las culturas, pero somos coherentes en una reflexión del ser en el hacer. Ese sería más o menos la palabra, coherencia, para no utilizar palabras que de pronto denigrarían de los humanos. Por ejemplo, como terapeuta, yo tuve varios pacientes que fueron sacados, porque fue obligado sacados de unos psiquiátricos. Y cuando uno los escucha en terapia, hablando lo que les hacían allá, entonces yo digo, no puedo creer que los humanos todavía sigan pensando que mil cosas, no sé, para no descalificar. Entonces, ahí sí, mis queridos oyentes y quienes puedan aportar desde estas reflexiones del ser en el hacer, donde se encuentren, es empecemos a leer sobre eso de la humanización. ¿Qué es la humanización? ¿Por qué está causándose lo que se está causando? ¿Y cómo yo puedo contribuir a un mejor país donde me encuentre? Porque alguien, cuando yo hablo de un mejor país, si ustedes entran a mi YouTube, Jacqueline Prieto, ahí yo tengo, pues estoy editando otros porque estoy muy alcanzada de tiempo, pero ahí tengo unas presentaciones donde se habla de esos humanos y de lo que uno puede llegar a hacer con el saber. Y lo que quería pues igual comentar es que allí monté un videíto donde se habla desde las humanidades y es, empecemos a rescatar eso bueno. Pero ¿qué es lo bueno? Es que bueno es cómo cambiamos el lenguaje, mis queridos oyentes, ahí sí, o participantes. Es no digamos lo que siempre hemos oído decir, sino pongámosle un poquito de sentido. Porque cuando decimos, ¿por qué somos humanos? Porque comemos, porque somos, no, leamos porque somos humanos. ¿Y usted cómo puede transformar su espacio, su entorno? Cuando usted entienda que primero, como dijo el padre, le dé satisfacción a usted, porque siempre estamos pendientes de ayudar a otros, así yo esté mal. No, yo debo estar bien porque si yo estoy bien, le puedo ayudar a otros. Y algo muy importante, acuérdense en que lo habíamos hablado a quienes hasta ahora se están incorporando al programa, de que esta profesional considera que hay 3 inteligencias valorando todas las otras que se hayan dado en las épocas que se dieron. Pero yo sigo confirmando que es la inteligencia cognitiva, lo que me permite Doctora, pensarme desde lo metacognitivo, qué quiero, quién soy, cómo, ese que es conocimiento de las cosas. doctora, La sí. otra, perdón, un padre, ya un segundo que son, y luego el otro es la inteligencia emocional, todo lo que usted tenga capacidad de sentirse, cómo se siente, cómo está, no alegre o triste, bueno o malo, no, esos son conceptos que anulan, es cada vez uno está mejor, porque si, a menos que tenga una enfermedad mental, que ya la han colocado la depresión porque llega de verdad la gente a sentirse tan mal que quiere es morirse. Entonces, por eso hay que trabajar también esa inteligencia. Entonces, la cognitiva, la emocional y la espiritual, independiente de su creación religiosa o como sea, pero analicemos esas 3 para que usted le vaya dando un sentido a su actuar. Y desde ahí decide qué hacer. Dime, padre. Doctora, hay una señora en Estados Unidos, Rosy Cortés, que pide el favor a la doctora si puede ofrecer una terapia en línea. Claro, yo hago terapia online. Entonces yo le voy a colocar ahora más tarde en contacto. Ahí dice Rosy Cortés, doctora, ¿puede ofrecer una terapia en línea? Claro, yo hago, padre, yo te voy a mandar a compartir mis tarjetas online y su merced las puede compartir en la plataforma. Entonces, señora Rosy Cortés puede comunicarse al teléfono que está en pantalla y yo con muchísimo gusto le transmito el teléfono de la doctora Jacqueline Prieto. ¿Bien? Sí, ella ahí acabé de decirle que me gusta, que preciso abrir Face dando lo que su merced está comentando. Ya le dije que si puede la doctora ofrecer, claro.
Yo le comparto luego mis datos a través de Face por el interno y ahí acordamos y quienes estén interesados. La ventaja de esta pandemia es que nos da esa posibilidad también de ya no ir a un consultorio a hablar, sino que también lo puedo hacer a través de una virtualidad, pues yo no lo llamaría virtualidad, sino como estamos en este momento, aparentemente uno está en vivo con las personas y intentando reflexionar sobre ese hacer en el hacer. Entonces, así es, doctora. Entonces, ahí un abrazo virtualmente. Un saludo para todos mis queridos radiotelevidentes y opinemos qué podemos aportar a esta humanidad donde nosotros de una manera tal vez incoherente nos estamos portando mal. ¿Cómo pero es que mira, nosotros logramos hacer un estudio de las 3 inteligencias que la doctora nos ha reflexionado hoy? La claro, y cognitiva, mira, la padre, lo emocional y la que tú espiritual. acabas de decir y a todos los oyentes, qué bonito, mira, vamos a mirar si somos coherentes o incoherentes. Y algo, para no hablar de bueno ni malo, sería correcto o incorrecto. Recordemos que lo moral es lo justo. Entonces, yo moralmente hago acciones justas o injustas, pero dentro de lo ético es mirar si es correcto o incorrecto una acción. Entonces, cuando nosotros empecemos, ¿qué es lo que luego el psicoanálisis empezó a hablar del psicoanálisis? Es eso, porque lo comentaba en algún momento, la psicología es el estudio del comportamiento humano, pero el psicoanálisis, en esa época que la psicología hablaba del comportamiento humano, por eso la psicología es un enfoque diferente al psicoanálisis, y el psicoanálisis va más enfocado a la historicidad. Y él le dice, sí, él puede tener un comportamiento, pero juega un papel muy importante, su historia. Ahí es donde juega colonizado o no colonizado, depende, ahí es súper importante el país donde se encuentre, porque ahí volvemos al principio. Entonces, ¿qué clase de humano soy? Es empezar a mirar que usted no es un pobre, sufrido, abnegado, que nació en un país X, porque, perdón, con todo el respeto de lo espiritual, como lo dijimos, porque Dios lo hizo así. No, está ahí porque tiene una corresponsabilidad de pronto. Y yo lo veo más por ese lado como psicóloga social. Nos encontramos en ciertos espacios para aprender del otro y el otro aprender de mí, pero no nos han enseñado a que las relaciones sociales por naturaleza, y ahí sí de pronto, como decía el padre ahorita, se están hablando que ahora los niños se van a traumatizar porque no se comunican presencialmente. Venga, y si yo más bien juego con ahí sí, neuropedagogía y la neurociencia, y cambio mi chip y le digo como persona adulta al hijo, estamos viviendo otra época y ahora no es correcto, ¿sí ve? Correcto, no es que sea bueno o malo, no es correcto dar la mano, acercarse ni nada, sino así. Entonces, igual las emociones no se van a afectar. Hagan la prueba, mis queridos seguidores de Reflexiones del Ser en el Hacer. Es tome una actitud y hable con esa persona sin importar la distancia. Y si usted está a gusto su corazón, ahí sí la dopamina sale y es feliz porque es la que nos permite ser o sentirnos bien. Y si nosotros sabemos que hay algo que no va correcto, que no es malo, es que no es correcto, porque ahí es donde vendría a mirar qué es lo bueno y qué es lo malo, y cada quien va a poner una posición frente a ese. Pongo un ejemplo con la farmacodependencia y alcoholismo, que vengo trabajando más de 20 años con unos colegas, y entre ellos un sensei que quiero muchísimo y que es el que me ha formado como terapeuta también en ese aspecto. Y entonces fuimos a una comunidad preciso a dar unos talleres. Y en medio de la mesa redonda que se hace, más de uno decía, prestemos atención, ¿por qué nos quieren sacar de las drogas si ustedes toman whisky y nadie les dice nada? Entonces a mí me pasó algo curioso en el cuerpo y yo dije, oiga, de verdad los humanos somos curiosos porque siempre queremos hacer otra cosa con los otros y no ponerla en práctica, y ahí fue donde le di valor a la comunicación.
Si yo formo para la vida, pero también para el trabajo, para las relaciones, y una de las cosas es por el respeto, siento que la sociedad sería diferente. Si nosotros miramos los países nórdicos, y hablan mucho de Finlandia además, que dicen, mire la educación de allá cómo es, porque siempre pensamos cómo es la educación en otros países y por qué no la ponemos en práctica en nosotros. Es que este país es dictador, claro, en mi país sí, y todo lo que se está dando es, ya el pueblo se cansó. Y lo bonito es eso, que ya la mayoría está tomando conciencia de que las redes y los medios nos mintieron y que cada uno dice lo que le conviene y cada uno, y de pronto hago un alto para hacer otra reflexión y con todo respeto a los medios de comunicación, que se atrevan a decir los medios de comunicación que comunican, considero que no comunican. Porque cuando ponen su posición, es como generan partidos, ahí sí, no solamente políticos. Mire, esas imágenes que nos están mostrando, ahí es donde dicen, es que la mejor educación es la de Finlandia. No, yo no siento que sea solo la de Finlandia. Pongámonos ahorita, país Colombia, a hablar, a dialogar y mirar qué queremos cambiar. Países, los que me están escuchando con todo respeto, ¿qué cambiaría usted? No del país, sino de usted, porque es que el país no es el presidente, porque ha sido elegido por nosotros, que de pronto Colombia y Latinoamérica todavía no hemos sabido elegir, porque no estamos formados para un pensamiento político y crítico social, entonces el que nos dé alguna cosa, elegimos por él, y pues todavía hay demasiada brecha en educación, pues entonces son pocos los que tienen la capacidad de comprender por qué se elige o no se elige. Entonces, ahí si nosotros nos entendiéramos que somos el pueblo el que elige a los gobernantes, ahí sí siento que habría democracia en los países que hablan de democracia. Entonces es un poquito complejo para no entrar en extensiones de tema, por lo que ya se va acabando el tiempo, pero esa es así las imágenes que están colocando. Y les pongo un ejemplo a quienes nos están escuchando. ¿Qué es lo que hace este país? O China aún, porque muestran imágenes de cómo forman a los niños en lo humano, en que le dé la mano al anciano, a que respete al otro, a que los mayores son los mayores. Y en nuestro país de pronto siento que en un momento determinado se le quitó ese valor, claro, a que habían docentes que eran súper extremistas como papás que pegan no porque no quieran pegar, sino porque no saben cómo corregir. Entonces, en ese orden de ideas, veamos la educación no como una institución, sino veamos la educación como eso que cada uno de nosotros somos capaces de hacer por el bienestar. Pero hay algo curioso, que es primero suyo. Si usted entiende para qué lee, para qué se forma, nunca se es viejo para aprender. Recuerden que la edad es un número como para tener presente algo, pero que la edad no debe incapacitarlo a uno, sino al contrario, hacerlo más capaz de mirar qué puedo transformar en mí. Que soy el mal genio, eso es lo que tengo que corregir. Ah, bueno, entonces hagamos ejercicio sobre el mal genio. Cuando ya usted calme el mal genio, vendrán otras cosas por mejorar y así sucesivamente. Entonces, cuando usted ya comprende cosas, le va ayudando a los otros a comprender y ahí es donde necesitamos en este momento, en los ciertos, que ustedes ya saben, los países que estamos en crisis, reestructurando pensamientos hay sí pensamientos políticos y educativos, y entre ellos la comunicación oral y escrita, no solamente como asignatura en las universidades, es clave. Hablemos en casa, hablemos con los hijos, con la pareja, con los nietos, que esto que se llama distancia o virtualidad no nos separe, que eso emocional al contrario nos acerque, y ahí es donde de pronto estamos fallando, el no reconocer al otro en la diferencia y saber que sin el otro tampoco puedo vivir. Doctora Jacqueline, muy importante lo que usted ha tocado, la educación de Finlandia, y no solamente Finlandia, sino Japón. Véase usted nomás en esas fotos, Japón obliga a los niños, los educa, los escucha, los orienta, a un niño pequeñito de 6, 7 años a que salga solo en el tranvía, a que salga solo a las calles, donde se respeta la dignidad del niño,
Hay de aquel que se meta con un niño en ese país. Esos niños comparten, cocinan para todos los demás niños. Hay un compartimiento, hay una educación. ¿Por qué nosotros no podemos compartir nosotros los conocimientos y respetarnos la vida a nosotros mismos? Total. Nosotros enviamos un niño a la calle, un mandado y lo secuestran. Aparece al otro día en un potrero descuartizado y no hay ley. Sí la hay y no la hacen cumplir. Dice cadena perpetua para los violadores de niños. ¿Dónde? Donde han seguido violando a niños, donde han seguido descuartizando a estos infantiles, donde han seguido arremetiendo contra las mujeres y contra todos los seres humanos. Las mejores leyes que hay son las de Colombia. ¿Para quién? Para los de Ruana, porque no las hacemos cumplir. Entonces, ¿qué hacemos? Y vea lo que se está ocurriendo en este país ahora actualmente, peleándonos unos contra otros, matándonos. Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Estamos obrando bien o estamos obrando mal? Y para terminar este programa, ya que nos faltan prácticamente 4 o 5 minutos, doctora Jacqueline, yo le pido que usted nos invite a toda la humanidad por medio de este canal radio, Cristo Radio TV, Ontario, California, transmitiendo desde Suacha, Cundinamarca, Colombia y Bogotá, donde este programa ha sido bastante interesante, de la reflexión del ser en el hacer. Humanicémonos primero nosotros y luego sí vayamos a ver qué más hacemos. Gracias a todos aquellos quienes participaron, a quienes hicieron las preguntas. Ahí les acabé de colocar el nombre correcto de Orlando Falsborda, sociólogo, investigador y además escritor. Para quienes quieran leerlo, luego compartiremos otros que han venido leyendo sobre los departamentos, sobre la cultura colombiana, pero hay algunos que califican o descalifican. Entonces, ¿cuál es la reflexión que de pronto dejamos para hoy? Lo que acaba de mencionar el padre. Pensemos lo humano desde nosotros. ¿Qué haría por cambiar eso que no es correcto en mí o que me está afectando a mí para poderlo transformar? Y miremoslo desde que no hay cosas buenas ni malas, sino correctas o incorrectas. Y como lo hablaba de pronto Makarenko cuando hablaba de la educación, hay una educación correcta y que si no sabemos formar en esa educación, pues vamos a tener que reeducar. Y el problema es que se nos va más energía porque hay que formar disciplina y tener otras normas, mientras que si nosotros sabemos qué es lo que queremos, aunque lo rico es ese, que se está aprendiendo cada día. Entonces no desesperemos, intentemos calmar el caminar, el respirar, cada uno empiece a mirar qué lo hace estar tranquilo. Porque hay algunos que dicen que todos debemos meditar. No, a todos no les gusta meditar porque se quedan dormidos, algunos dicen. Entonces, cada uno vaya mirando ese, ¿cuál es su límite? ¿Qué lo hace feliz, como decía el padre Tito ahorita? Y cuando entendamos mi diferencia, puedo aceptar la diferencia del otro. Y eso es lo que nos hace ser libres. Y es lo que me gusta del Principito, cuando él empieza a pasar por cada planeta y mirar y en uno de sus espacios está explorando el mundo, entonces ahí va fortaleciéndose usted como persona. Entonces, bienvenido, que el universo lo ilumine, que le dé mucha sabiduría, hombres, mujeres, niños, niñas y cualquier diversidad sexual que nos pueda escuchar, a amarse, a empoderarse y ser felices con ustedes independiente de qué les diga la sociedad. Respetando la fe de todas las personas que nos están escuchando y viendo por este programa Cristo Rey Radio TV, en Reflexiones del Ser en el Hacer, los invito a que hagamos una reflexión de verdad de corazón, de conciencia, para que seamos solidarios y lo suficientemente tolerantes como hermanos que somos. Dios los bendiga a todos. Feliz día para todos, mi querida doctora. Y de verdad, muchísimas gracias por estos aportes tan interesantes, tan importantes. Y bienvenidos a todos mis queridos radiotelevidentes. Lo importante es que opinen, nos ayuden. Un pensamiento solo es difícil de arreglar el mundo, pero varias personas, varias opiniones,
hablando, dialogando, podemos llegar a una conciliación verdadera. Total. Y feliz día para todos. Muchísimas igualmente, gracias. felicidades. Chao, chao.